Muy buenos días, compañeras. Doctora Caterina Bedoya Mejía. Somos estudiantes de la maestría en currículo con énfasis en diseño curricular, la asignatura de neuroeducación en el currículo y la exposición sobre el mapa mental sobre necesidades educativas específicas y las dificultades educativas del aprendizaje. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Julia Esperanza Sarango Torres, Nancy Mariana Ortega Torres y Magali Beatriz Candalver. La tutora Caterina Bedoya Mejía, a quien le extendemos un cordial saludo a la distancia. Voy a empezar con la parte de mi exposición. Mi nombre es Julia Esperanza Sarango Torres. En cuanto a las dificultades específicas del aprendizaje, son problemas que no se relacionan con el retraso mental ni con problemas sensoriales emocionales graves, pero que sin embargo afectan al rendimiento académico y al progreso normal del aprendizaje de los estudiantes. Estas dificultades incluyen la dislexia. La dislexia, que es la dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura, puede darse conjuntamente con otras dificultades como la disgrafía, la misma que involucra las deficiencias en las habilidades de escritura. También tenemos la discalculia, que es la dificultad para aprender o comprender matemáticas. Las pautas para ayudar a los niños con dislexia es darles tiempo e instrucciones claras, combinar también la información verbal con lo visual y ayudarles leyéndoles el material de estudio y, de ser posible, hacer los exámenes orales. Los trastornos por déficit de atención. Los niños con trastornos con déficit de atención e hiperactividad necesitan orientación para aprender a encauzar esa energía. Tenemos los factores que intervienen, son el déficit de atención, en donde al estudiante le resulta difícil prestar atención y parece no escuchar lo que se habla. La hiperactividad, el niño con hiperactividad se impacienta y no se están quietos, pero su problema es acompañado de una gran creatividad y originalidad. Lo que debe hacer el profesor: establecer normas de conducta claras, realizar clases interactivas y motivadoras, y asimismo reforzar las conductas apropiadas. Luego tenemos las inteligencias múltiples. Según Gardner, tenemos las siguientes: la inteligencia lingüística, que es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones; la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales; la inteligencia lógico-matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica el razonamiento lógico; la inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo; la inteligencia naturalista, la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza; la inteligencia interpersonal, la capacidad para relacionarse con los demás; la inteligencia intrapersonal, la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo; y la inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Por lo tanto, es necesario, compañeras, que los docentes contemos con un conocimiento general que nos permita atender las necesidades educativas especiales
sobre todo las de mayor prevalencia en el aula, como es la dislexia. En el caso de los alumnos disléxicos, es necesario enseñarles paulatinamente y con mucho cuidado, pero sobre todo permitirles aprender de la manera que les sea posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén a nuestro alcance. Esa es mi participación, compañeras, y muchas gracias por escuchar. Muy bien, compañeras, estimada profesora, un saludo muy cordial a todos. Mi nombre es Magali Beatriz Cando Alberca y voy a continuar con la exposición de la temática planteada para esta actividad de la unidad número 2. Haciendo una continuidad del tema que abordó la compañera Julia Zarango, tenemos también dentro de las dificultades específicas de aprendizaje lo que llamamos los trastornos de espectro autista, que son trastornos del desarrollo cerebral que afectan a lo largo de todas las etapas de la vida de la persona y en distintos aspectos, tanto el cognitivo, social y emocional. Estas discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, las personas que padecen este autismo con frecuencia tienen problemas con la comunicación, la interacción social, también presentan conductas o intereses restrictivos o repetitivos. También se podría decir que tienen maneras distintas para aprender, moverse o prestar atención. Algunos de los síntomas que presentan las personas con este trastorno son el deterioro de la actividad social, que no es otra cosa que las limitaciones que tienen ellos para entender la conducta de otras personas y las emociones, así también como para explicar las suyas propias, dificultades para empatizar, sentir o comprender algunos engaños. También tenemos dificultad de comunicación, que se refiere a las destrezas de comunicación e interacción social que pueden ser de un gran desafío para estas personas. Algunos ejemplos de características de la comunicación social y de la interacción social podemos destacar. Siempre evitan mirar a los ojos a otras personas o mantener contacto visual. No responder cuando lo llaman por su nombre hacia los 9 meses de edad. No mostrar expresiones faciales como por ejemplo felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, etc. No participar en juegos interactivos simples como por ejemplo palmaditas con las manos. Usar poco o ningún gesto. No compartir intereses con otras personas. No apuntar a algo interesante para mostrarlo. No notar cuando otras personas están lastimadas o molestas. No notar a otros niños ni jugar con ellos. No juegan a hacer otra cosa y no cantan, bailan ni actúan para ustedes. También podemos destacar lo que serían las conductas repetitivas y estereotipadas. Dentro de ellas tenemos que poner juguetes u objetos en filas y molestarse si es que alguien les cambia ese orden. O, por ejemplo, repetir palabras o frases una y otra vez. Jugar con juguetes de la misma manera todo el tiempo. Enfocarse en partes de los objetos, por ejemplo, las ruedas, entre otros. También suelen irritarse con cambios mínimos. Tienen intereses obsesivos
¿sí? También siguen ciertas rutinas, aletear las manos, mecer el cuerpo de un lado hacia el otro, girar en círculos, etcétera. Y por último, suelen reaccionar de manera inusual a la forma en que las cosas suenan, con sonidos muy fuertes, o huelen, saben, o se ven, o se sienten. Es decir, tienen estas características bien pronunciadas. Siguiendo, también tenemos las altas capacidades. Y esto se refiere a aquellos alumnos que tienen una alta capacidad en algunas de las áreas y que en pruebas de inteligencia general y de aptitudes específicas obtienen puntuaciones superiores a la media. Entre ellos podemos destacar a los alumnos superdotados, con la característica de superdotación, que se refiere a una característica de los individuos que tienen una habilidad intelectual significativamente elevada. Es decir, el individuo superdotado tiene niveles superiores a los de las aptitudes medias establecidas en las diferentes escalas de evaluación de coeficiente intelectual mundial, así como parámetros elevados detectados mediante otras prácticas profesionales de medición o referencia que miden su creatividad, curiosidad, capacidad de análisis, o aprendizaje. Otro tipo de estas altas capacidades es el talento, que lo podemos identificar como la capacidad especial o facilidad de una persona para aprender o ejecutar una determinada tarea. Está así también el niño prodigio, que es definido como una persona que antes de los 10 años ya domina uno o más campos científicos o artísticos a igual o mayor nivel que un adulto. Presentamos también lo que es el niño genio. Este tiene una característica de una visión original y excepcional en el desempeño de algún arte o algún esfuerzo que supera las expectativas. Establece nuevos estándares para el futuro, establece mejores métodos de operación o permanece fuera de las capacidades de los competidores. Es decir, el genio está asociado con la capacidad intelectual y productividad creativa. En conclusión, hablando del trastorno de espectro autista, realmente como docentes debemos siempre estar pendientes de capacitarnos para poder atender estas necesidades específicas que podrían presentar nuestros estudiantes. E inclusive como padres también para poder tener una identificación temprana y se pueda llevar las debidas medidas para atender esta condición de estos estudiantes. Esta ha sido mi participación, agradeciéndoles mucho por la atención prestada. Voy a dar paso a mi compañera para continuar con la siguiente temática. Muchas gracias. Bien, estimadas compañeras, estimada tutora, reciba un saludo cordial a la distancia. Mi nombre es Nancy Ortega. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre las necesidades educativas especiales, ya que son dificultades o discapacidades que infieren en el proceso de aprendizaje. Es decir, es cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender
muy distinto a los demás compañeros. Desde ahí tenemos dos tipos de necesidades educativas especiales, que son las asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad. Es decir, dentro de estos dos tipos tenemos las siguientes dificultades. No asociadas a la dificultad se refiere a lo que es sensorial, discapacidad intelectual, física motora y la psicología mental y social. Sensorial, dentro de la discapacidad sensorial tenemos lo que es la dificultad auditiva, que se refiere a la dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente en donde ellos se desenvuelven. Dentro de lo que es también la dificultad visual, se refiere a la dificultad específica relacionada con la disminución o pérdida de las funciones visuales. Como también tenemos la dificultad sordo-ceguera. Esta es una dificultad que percibe de manera global conocer el ambiente y como también interactuar en el entorno en el que se desenvuelve el estudiante. También seguidamente tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que se refiere a lo que es discapacidad leve, moderada, grave y también profunda. Dentro de lo que es la discapacidad leve, es un atraso cognitivo, una ligera afectación del campo sensorio-motor. Dentro de lo que se refiere a la dificultad, la discapacidad moderada, el consciente intelectual, lo que genera la necesidad constante de una supervisión tanto en la educación como en los trabajos. En lo que se refiere también a la discapacidad intelectual profunda, son aquellos que tienen habilidades reducidas, poco o nula comprensión lectora y numérica. Seguidamente tenemos lo que es la física motora. Física motora son aquellas que se presentan en personas que sufren daños en el sistema nervioso, lo que es cerebro, médula y también nervios. Psicología mental y lo que es psicología mental y social, también se refiere a lo que es la esquizofrenia, psicosis y trastornos de comportamiento. La esquizofrenia se refiere también nos puede provocar uno de los cambios de alucinaciones, deliraciones y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incompetente. Dentro de lo que tenemos la psicosis en cambio son alucinaciones, hablar de forma incoherente y nerviosa. La persona con el trastorno no suele ser consciente de su propio comportamiento. Dentro de los trastornos de comportamiento, también es una persona que tiene problemas emocionales que se presentan en los niños y también en los adolescentes. Los problemas pueden involucrarse comportamientos desafiantes como también impulsivos. Seguidamente tenemos lo que es no asociados a la discapacidad. Este tipo también de las necesidades tienen dos factores, como son factores internos y también los factores externos. Dentro de los factores externos tenemos lo que es
sociocultural y económico, institucional, pedagógicos, y también lo que es los factores familiares. Y también tenemos los factores externos, sociocultural, económico, institucional, pedagógicos y familiares. Esos son los externos. Y también los internos son problemas de salud, falta de motivación, falta de autoestima y también problemas. Dentro de los factores internos tenemos uno que es importante, como es el problema de salud. Por alguna de las discapacidades físicas o también internas, este es un factor para las discapacidades no asociadas. Otro de las falta de motivación. Eso se refiere también cuando el padre de familia no valore el esfuerzo de sus hijos, el trabajo que hace el estudiante en su diario vivir. El bajo autoestima. También tenemos lo que se refiere a los niños que se sienten incapaces de hacer las cosas o porque los niños le hacen de menos dentro de lo que es la institución o también fuera de ella. También tenemos lo que son los problemas emocionales. Dentro de estos problemas emocionales tiene mucho que ver lo que es el bullying, la falta de interés de sus padres, la falta de preocupación. Eso es uno de los factores muy importantes que hoy en día afecta en lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Seguidamente vamos a continuar con los factores, lo que son externos. Este también es uno de los factores que afecta constantemente en lo que es a las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, como es sociocultural y económico. En lo que es sociocultural y económico, se relaciona con la cultura sin estímulos, trabajos infantiles, prostitución y también la delincuencia. Como también tenemos institucional pedagógicos. Dentro de este factor, tenemos los métodos inadecuados de enseñanza, escuela selectiva y excluyentes, relaciones inadecuadas entre estudiantes y también entre docentes. Como también tenemos lo que es uno de los factores familiares. Dentro de estos factores familiares tenemos los conflictos familiares, tenemos abandono familiar, la prostitución, drogadicción y la violencia física. Los conflictos familiares son cuando los padres no tienen el dinero necesario para enviar a los niños a la escuela. Esto es uno de los factores que afecta hoy en día a nuestra sociedad, a nuestros estudiantes en el aprendizaje. El abandono familiar es uno también de los factores que está afectando, como es la migración, cuando los padres dejan a sus hijos con otros familiares, como abuelos, tíos o hermanos. Como también tenemos la prostitución, es otro de los factores dentro del ámbito familiar. La prostitución comienza por problemas económicos o porque las personas con las que viven las obligan a hacer algo que ellas no quieren hacer. Este también es uno de los factores que hoy influye muchísimo en la sociedad de nuestros estudiantes. Otro de los factores también tenemos lo que es la drogadicción, las malas influencias, las malas amistades o también la desorganización familiar conlleva a este aspecto, a este factor como es la drogadicción. Y desde allí podemos decir que existe abandono escolar cuando nuestros estudiantes tienen desinterés por el estudio, cuando ellos abandonan la educación, quizá por las malas influencias de amigos o familiares. Dentro de la violencia física, tenemos
También por otra parte, violencia de parte de los padres, ya que pueden ser problemas económicos o también problemas familiares. Estos son unos de los factores que hoy está afectando a nuestra sociedad, como son los factores internos y también los factores externos. Por ello, estimados compañeros, para concluir, uno de las reflexiones, llamarles a la motivación, para tomar en cuenta los diferentes tipos de necesidades educativas especiales que tienen nuestros estudiantes, porque desde ahí, desde estas necesidades, viene lo que es el desinterés escolar, las dificultades de aprendizaje y también lo que son los trastornos en la educación. Por ello, estimados compañeros, continuando con la exposición, voy a dar a conocer lo que es también la biografía. Les presento, compañeros, también la biografía de lo que nosotros hemos tomado en cuenta para realizar el presente trabajo, ya que es un tema muy importante, muy necesario en nuestro convivir diario, en nuestra tarea como docente. Estimados compañeros, doctora, muchísimas gracias por su atención, esperando que este tema lo pongamos en práctica y también nos concienticemos un poquito y poder nosotros también como docentes tomar en cuenta estas diferentes necesidades que tienen nuestros estudiantes y desde ahí realizar nuestras planificaciones, nuestras adaptaciones curriculares que acá nosotros en nuestro país, en nuestras instituciones, los realizamos siempre tomando en cuenta las diferentes necesidades que tienen nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y gracias también por su atención.